¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición más de Hablantes, una edición más en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión. Y pues bueno, hoy tenemos una gran invitada, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mi compañero José Luis Gutiérrez. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Pues con mucho gusto nuevamente de continuar esta producción de Imagen Media Noticias de Hablantes, donde le damos voz a aquellas historias que merecen ser contadas y sobre todo en primera persona, que creo que lo más importante en esta ocasión. No va a ser la excepción, Arlet. Así es, recuerden que pues buscamos esas conexiones, esas vivencias desde lo que no vemos, y en esta ocasión o en esta edición de estos capítulos pues se vuelve interesante porque todos ellos están frente al micrófono o con la pluma, pero ahora lo que queremos que nos cuenten es qué sucede antes de que eso sea publicado. ¿En dónde estamos, José Luis? Fíjate que estamos pues una vez más yo creo que es una de las casas de nuestra Imagen Media Noticias, me refiero a CIE, que ese año ya festeja 18 años de estar en función junto con los 20 de Inca, ¿no? Siempre impulsando la cultura y las artes. Y ahorita leí también diseños del Teatro Ingenio. Están de triple aniversario, siempre los amigos de IMCA apoyando los proyectos de Imagen Media Noticias y hoy desde CIE, por supuesto. ¿Y por qué no nos vas adelantando quién es nuestra invitada, José Luis? Mira, nuestra invitada de hoy voy a agradecerle porque me voy a acomodar, porque me da mucho gusto. Uno, cuando se agendó y se pudo realizar, porque me da mucho gusto conocer en persona a una de las voces que durante muchas mañanas nos acompañó dándonos los deportes. Cómo le iba a las Chivas, cómo le iba a la América, que si en el box, que si los abiertos de tenis, obviamente la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana del Verano. Y si no despertabas o tus mañanas no se acompañaban con su voz en los deportes, no viviste en Moches. Yo siempre sí lo voy a decir, Arlet. Así es, sin duda yo creo que todos por años la hemos escuchado y no solo ahí, ¿no? Porque pues sí, claro. Toda una cronista también, en diferentes deportes también ya reconocemos su voz, en muchas generaciones también ya la reconocen y pues ahora sí ya no la hacemos más de emoción, le damos la bienvenida a la gran conocida Xiomara Vaca. Choma, le iba a decir yo amigos. Porque mira, hasta me trabé. Gracias. ¿Cómo gracias. estás? La verdad, muy contenta. Me siento muy emocionada. Qué bonito recibimiento. Muy bonita bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz. Yo creo que pocas veces tenemos oportunidad, ¿no? de platicar nosotros lo que nosotros vivimos. Generalmente estamos del otro lado. Sí. Somos los que preguntamos las experiencias, el cómo llegaste, el qué fue necesario, el cuáles sacrificios, en fin, ¿no? Siempre los gozamos de una forma diferente, pero también es bonito pues el tener oportunidad, ¿no? de platicar un poquito de historia. Yo les agradezco muchísimo la invitación, la verdad me siento muy honrada, muchas gracias. Y aquí como el que se sienta en esta edición, ¿no? Yo les digo, empecemos pues desde el inicio. A lo mejor pocos lo saben, no desconozco, sí, pero Xiomara también empezó como productora de diversos programas y algunos de ellos de entretenimiento, de revista, no netamente de deporte, como ya todos conocemos su trayectoria. ¿Qué fue? ¿Siempre fue deportes, Xiomara? ¿O qué fue lo que tú dijiste? No, aquí me quedo y de aquí soy. Es que, fíjate, Arlet, es una historia que a lo mejor se pudiera creer que desde que salí a lo mejor de la universidad o desde que entré a la universidad traía en mente el formar parte de los medios de comunicación, nada más alejado de la realidad. Uh-huh. Yo me veía en su momento cuando decidí estudiar ciencias de la comunicación como publirelacionista en una empresa grande. Yo me veía de traje sastre y tacones que no me faltaban, claro. Entonces, los taconzones, bien arregladita, ¿no? Y demás. Pero la vida literalmente me fue llevando, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos por ahí en cuarto, quinto trimestre de la universidad, ahí en la Universidad de Occidente, hoy Universidad Autónoma de Occidente, solicitaron practicantes en lo que en aquel entonces era Canal 2, uh-huh. Hoy Televisoras Grupo Pacífico o TVP, ¿no? Entonces, varias de mis compañeras estaban por terminar su práctica y entonces dije yo, ok, voy. Cuando entro, no la voy a hacer, voy a tratar de hacerle muy breve, ¿no? Pero cuando entro a la televisora, entro como auxiliar de producción del programa Con Carácter Grupero. Yo odiaba la música norteña, la música grupera, nunca bailé música de banda, jamás, ¿no? Y bueno, ahí me fui. Somos dos, sí, no sabemos bailar de banda. Bueno, ya lo aprendí. Yo no la canto, pero a ver si la bailo, entonces sí no la puedo chocar. Hasta no creer, luego nos invitamos. No, sí. Entonces, bueno, entro primeramente nada más haciendo lo que estaba detrás, que si los edisex, que si contestar las llamadas y demás. Y en una ocasión la productora me dice, ¿sabes qué? No vino la otra persona que hacía que grababa
con su voz obviamente, el reportaje o lo que fuera. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vente, te vas a grabar conmigo. Entonces llego y me siento con ella a grabar, agarro el micrófono, grabo. No aparecía yo a cuadro, solamente era una nota pequeña, de hecho no era como tal un reportaje, era una nota pequeñita y bueno, ahí usábamos las imágenes de respaldo, ¿no? Entonces, pues era obviamente que tenía que ver con el espectáculo, pero en temas gruperos. Cuando pasa esto, en una ocasión de las que contestaba yo el teléfono, me habla una persona que trabajaba en aquel entonces en lo que es hoy creo Hugos Digital, que era donde llegaban, por ejemplo, a los estudios de grabación donde llegaba El Recodo, donde llegaba, sí, grandes artistas, El Coyote, en fin, ¿no? Que nos tocó pues por ahí también acompañar a algunas de las conductoras en su momento a hacer algunas entrevistas. Y no le sabe, ¿eh? ¿Y no? le sabe. No le sabía, ya agarrando el gustito, ¿no? Entonces, cuando sale al aire mi nota, recuerdo que tomo una de las llamadas y Chomita, ¿cómo estás? Y que no sé qué, yo, ay, muy bien, y que chalala, ¿no? Y me dice, oye, ¿quién grabó tal nota? Y yo, la que acaba de salir, sí, pues yo, pásame a la Yosiri Fonseca era la productora. Ahorita trabaja en Hermosillo, sigue estando en Telemax, sí, allá en Hermosillo. Ajá. Entonces, pues ya le dice que me siga motivando para seguir haciendo esto, no les voy a hacer, repito, más larga la historia. Empecé a grabar. En su momento me dice ella que si quiero aparecer a cuadro y recuerdo que Leo Soto, uno de los camarógrafos de ahí en la televisora, que estaba Juan José Orduño también, él se debe acordar perfecto, y Leo me dijo, nunca digas que no. Y sabes que ahí se me quedó muy grabada y esa fue un mensaje o una frase que me quedó muy grabada para lo que posteriormente vendría, ¿no? Él me dice, aunque tú nunca hayas hecho tal cosa, nunca digas que no. Es una experiencia, no va a pasar de que no te guste o de que no te sientas cómoda, inténtalo. Y pues lo intenté, me gustó. Empecé a salir a cuadro, Pero en a deporte. hacer entrevistas, no, empecé a entrevistar. Por ejemplo, mi primera entrevista, recuerdo muy bien, era para los nietos. En aquel entonces que empezaban a emergir, coqueta. Sí, coqueta. Yo digo que no me gusta, pero pues también me lo sé. Sí, entonces entrevisté a los chavos, muy lindos, muy buena onda. Luego entrevisté a otros grupos que iban también iniciando. Ya luego me tocó pues grupos de más trayectoria y demás. Fuimos a una presentación de Intocable, les hicimos un reportaje muy padre que hasta nos subieron a su autobús y demás. Padrísimo, ¿no? Y bueno, ya luego, bueno, así empezó, ¿no? La historia en el tema de los medios y que no tenía absolutamente nada que ver hasta ese momento con el deporte. Ya después ya vinieron otras cosas ahí mismo dentro de la televisora que me fueron llevando justamente a ver que mi camino sí iba como por ese lado, pues. Uno de los puntos que tuvo mucha importancia o mucha relevancia en mi carrera fue el inglés, el manejo del idioma inglés. Yo siendo productora de programas como Ritmo y Salud, que decías ahorita temas de revista, ¿no? Eran para las amas de casa en las mañanas. Y también ya empecé a producir programas como A Todo Fútbol, en aquel entonces cuando estaban aquí los Tigrillos Broncos, sí. Que empezaba pues esa etapa que fue también muy bonita, que nos ayudó a conocer mucho. Trabajaba con puros hombres, puros hombres. Era medio complicado los conductores, ya sabes, esas luchas de egos. Pero me funcionó mucho que siempre he sido igual con hombres y con mujeres y he tenido siempre una muy bonita relación y yo creo que a base de que mi infancia también estuvo muy marcada por la compañía de muchos hombres, siempre en kinder, primaria, secundaria y demás. Parte, sí, ¿no? Entonces como que no era para mí algo extraño lidiar con ciertos caracteres, ¿no? de tal o cual persona. Sí, porque eran cosas serias. Sí, es que en paz descanse Julio Bernardo, lo quiero mucho, un besote hasta el cielo. Dagoberto Rodríguez, me tocó con Sergio Álvarez, me tocó con Dagoberto Rodríguez en el tema del fútbol. Ya, por ejemplo, en el tema del béisbol, ahí en ese programa que era A Todo Fútbol, también diálogos con el psicólogo Enrique Valenzuela. En Ritmo y Salud, yo recuerdo que Miriam Ruiz, una de las conductoras, esposa de Bernardo Cortés Castillo, quería hacer un reportaje de la Liga Mexicana del Pacífico, quería entrevistar a algunos jugadores, entonces me dice, oye, pues necesito que me acompañen. Yo como productora tenía que acompañarles y yo, ok, vamos, bueno, fuimos. A mí siempre me había gustado el béisbol, pero nunca había como que tenido tanto acercamiento con el béisbol profesional. Sí iba a uno que otro juego, me gustaba mucho, lo seguía y todo, pero no estaba como tan conectada, ¿no? Entonces, ella me dice, ¿sabes qué? Le quiero hacer una entrevista a tal jugador, pero pues yo no hablo inglés. Ella no sabía que yo hablaba inglés, entonces le digo,
pues yo lo hablo, si quieres yo le hago, dime qué quieres preguntarle. Y ella, ¿en serio? No, pues sí, bueno. Empiezo a hacer la entrevista X en mi mente, jamás pasa absolutamente nada. Le estoy haciendo la entrevista y veo que pasa Abel de la televisora, pasa también Medardo Wizard y Efrem Vinicio García, que eran ellos los de Béisbol en Acción, que hablaban de todo lo que pasaba a lo largo de cada serie de Cañeros específicamente, pero manejaban toda la liga. Entonces termino la entrevista y cuando voy caminando ya rumbo al dugout para salirme, me dicen, los dos estaban así con la cara. ¿Por qué nunca nos dijiste que explícanos? Inglés? Y yo, pues porque nunca me preguntaron, ¿no? Así como que no. No voy a entrevistar a Vale en inglés, ni a Intocable, Sí, ni a ándale, Loneta. o sea, sí. Entonces me dicen, es que nosotros no nos atrevemos a meter material de jugadores extranjeros, por más que estén destacando, porque no hablamos inglés. Entonces, ¿cómo la ves si nos echas la mano? Y yo, como productora del programa, pues claro, ok, adelante. Entonces empiezo a asistir junto con ellos, dependiendo de los jugadores que venían con tales o cuales equipos, Claro que Naranjeros, sí. porque mi primera entrevista fue un jugador de Naranjeros. ¿A poco sí? Sí, un jugador de Naranjeros, con ellos, mi primera entrevista con ellos, ¿no? Entonces empiezo a ir, pero no, yo no sé si ustedes recuerdan el viejo Emilio Ibarra Almada. Sí. Lo recuerdo mejor que el actual, la verdad. Sí. Lo recuerdo mejor que el actual. Para poder ustedes ingresar al terreno de juego, necesitaban pasar a través del dugout. Literalmente. Entonces, lleno de arcilla y de... pues el dugout era Sí, un un pasillititito, o sea, súper chiquito. Entonces, para quienes no tuvieron en su momento oportunidad, tú entrabas y aquí había una puerta a tu derecha, que eran los vestidores como tal, avanzabas otro poquito y había una puerta y estaban las regaderas y los baños. Seguías un poquito más de frente, había unos escaloncitos hacia abajo y ya entrabas a lo que era pues el área del dugout, ya subías los escalones y ya entrabas al terreno, ¿no? Entonces, pues para mí era muy complicado. Yo tenía, ¿qué te gusta? 22, 23 años, estaba bien chiquita. Sí, era un amor de niña. Entonces, yo siempre necesitaba que me acompañaran. Yo no me atrevía a cruzar sola, o sea, comprenderán que pues obviamente un ambiente de puros hombres, ellos no tenían en lo absoluto, y eso siempre lo tuve yo muy claro, porque ellos cuidarse de mí. Porque ellos cuidarse de porque andan libres. Claro, andan libres. Entonces, libres. no era así como que ellos iban a decir, ay, la muchacha que viene a las entrevistas, o por si pasa alguien. Va a pasar por aquí. Claro que no. Entonces, pues a mí, yo siempre procuraba el que me pasaran, pues, alguno de mis compañeros, yo me iba atrás de ellos y yo, literal, como los caballos, o sea, con eso que te ponen acá, ¿no? ¿Para qué? Para no incomodar y yo no provocar algún problema, ¿no? Entonces, cuando de pronto siempre tienes como un tiempo antes de que arranque el juego para poder entrevistar, porque ellos tienen que enfocarse, calentar y demás. Entonces, de repente, pues nos ganaba el tiempo y ya yo no podía. Mi compañero tenía que entrar al aire, mis compañeros tenían que entrar al aire durante las transmisiones, entonces ya no me podían acompañar y yo opté por quedarme a un lado de ellos. Porque estaba en aquel entonces Medardo Wizard, estaba Bernardo Cortés Castillo de la radio y yo me quedaba ahí. Entonces yo empezaba a ver todo el desarrollo del juego y veía cómo ellos anotaban. Entonces yo así como que siempre muy curiosa, sí, ellos iban anotando, ¿no? Y yo, ay, ¿y cómo anotas esto? ¿Y esa H qué significa? Ah, no, pues es el hit. ¿Y el 7? Ah, bueno, es que cada tiene su posición, cada jugador, el 7 pues es el jardín izquierdo. Ah, ok. ¿Y qué significa eso? Pues que fue un hit que fue al jardín izquierdo, ¿no? Ah, ok. ¿Y por qué el 2? No, pues es doblete, X, ¿no? Todo lo que era el tema de la anotación, empecé a fijarme mucho y empecé a, oye, ¿me regalas una hoja? O sea, así de su libreta de anotaciones, ¿no? Entonces ya empecé a checar, a ir viendo, y yo hacía mis anotaciones y volteaba. Y hacía mis anotaciones y volteaba. Y así me lo llevé, ¿no? Entonces fue como la manera en que fue empezando y me fui literalmente enamorando, en este caso específico, del béisbol. Que la verdad no creí que fuera a marcar tanto mi trayectoria porque sí estuvo muy enfocada justamente al revés. Me gusta mucho esta parte de las historias que nos cuentas, Xiomara, porque se trata de profesionalizar un gusto, ¿no? De quienes jugamos con el micrófono, quienes jugamos a escribir, quienes jugamos algo, o los chefs o cualquier profesión, después convertirte en un profesional y vivir de ello, sin duda alguna, pues es un premio, ¿no? Que la vida viene y nos da. En tu caso, en tu
no sé quizá el término correcto, pero así escucho que lo manejan mucho. En tu condición de mujer, me imagino que hubo muchos nos en el camino, Xiomara. Yo me imagino. Dime que estoy equivocado, sería lo mejor que nos pudieras comentar. Pero también en un grupo de tantos varones que estaban liderando los medios de comunicación, pero la entrevista, pero la exclusiva, como tú dices, ir al terreno de juego. ¿Hubo barreras que tuviste que, en ese sentido, que ir sorteando o saltando? Fíjate, esa pregunta es bien interesante y es algo que las veces que he tenido oportunidad siempre se menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque justo está este tema del género que tanto nos ha costado a las mujeres el ir obteniendo espacios, ¿no? Sin embargo, te diré una cosa, yo no sé si sería porque iba como cobijada y arropada por personas de una trayectoria también ya larga y que eran muy respetados en el medio, que a mí me respetaron siempre. Entonces, si hay algo que yo siempre lo he dicho y lo comenté en algún momento en un conversatorio ahí en la UADO, porque surgió ese tema justamente, entonces yo les digo, siempre va a haber, siempre, en todas las disciplinas deportivas, en cualquier trabajo, en cualquier área laboral en la que tú te quieras desempeñar, siempre te vas a topar con el sexo opuesto. En el caso específicamente de nosotras como mujeres, siempre te vas a topar con algún hombre que te vea evidentemente como, pues a lo mejor como que, ok, ella es la que viene a una entrevista X, que piensan que no tienes el conocimiento, que no estás preparado y que vas nada más como a cachar o a ver qué te agarras y demás, que sí me tocó ver casos, pero bueno, ese es punto y aparte. Pero, no, cuéntalo. Por supuesto. Eso nos va a llevar otro programota. Entonces, te digo, yo siempre les he dejado muy en claro que ellos se dan cuenta inmediatamente, el enfoque que tú traes. Entonces yo estaba muy enfocada en trabajar, yo estaba muy enfocada en aprender, entonces a quien yo me acercaba y le hacía una entrevista, obviamente siempre con el respeto, siempre con el permiso, porque aparte pues yo trataba de organizarme junto con ellos, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, necesito hacerte una entrevista, no sé si cómo andas de tiempo, para ver si mañana o para ver tú me digas a qué hora más o menos tienes el espacio, porque la entrevista va a ser a lo mejor un poquito extensa o X. Entonces como que ellos veían esa parte y como que decían, ok, entonces sí se dio, ¿no? En algún momento, no voy a decir que no, incluso ahí yo no sé si alguno de los muchachos de los Bad Boys recordará, porque esto hace muchos años, un jugador extranjero le entregó, y tengo muy, muy claro el momento, casi como si fuera ahorita, ¿no? Yo estaba sentada y estaba sola, porque me tocó en el área del dugout de Cañeros. Yo normalmente empecé en el dugout de visitantes, allá era donde aprendí, donde me acomodaba y demás, donde me ubicaba. En esa ocasión estaba de este lado, y llega el bad boy con un guante, ¿no? Así hace cuenta, el guante cerrado. Entonces me dice, Xiomara, no me hace, abre el guante. No, agárralo aquí en el guante. Y yo, no va a ser un sapo, y yo así, literal, con mis audífonos y mi micrófono, mi libreta de anotaciones, y yo, así como que, pues, y abro el guante y hay un papelito. Casi como que me saqué la rifa. Ajá, entonces ganador. abro el papel y sí, decía, soy X de tal, este es mi teléfono. Entonces, y luego me pone, llámame. Y yo, así como que, y me hace, no, pues es el fulanito. Y yo, pues lo agarré y no me acuerdo si se lo regresé al guante o nomás lo hice bolita y ahí lo dejé. O como tabaco. Sí. Y ella no pedí una entrevista con él. No, y curiosamente sí me había acercado a pedirle entrevista y no me la había dado. O sea, él me dijo que después. Entonces yo dije, pues los juegos, ustedes saben que las series pues son de 3 juegos, entonces yo el primer día era cuando yo organizaba, ¿no? Medio agendaba a los jugadores y demás. Este señor, porque pues sí, ella no era un jovencito, ya era un jugador consolidado de fuera, entonces pues era interesante, ¿no? Tenerlo en entrevista. Y pues así como que dije yo, pues este amigo, ¿qué onda? Y al día siguiente, cuando ya me toca entrevistarlo, entonces yo me acerco con él. Y él, al modo, ¿no? Sí, la sonrisita. Viene por papel que le mandó. Bueno, no me mandó mensajito ni nada, ni me marcó, pero pues aquí está. Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, si me puedes dar la entrevista que acordamos, chalala. Y ahora así como que... Y yo con el micrófono.
o sea, le hice la entrevista, le agradecí con todo el respeto del mundo como si nada hubiera pasado y él como si nada hubiera pasado también. Claro. Lo entendió a la perfección. Entendió. No hubo necesidad de decir absolutamente nada y así terminó, ¿no? Entonces, te estoy hablando, obviamente, yo era mi segundo año apenas en la liga, no era tan conocida por los mismos jugadores, entonces para ellos también como que era novedad, porque de hecho, pues éramos muy poquitas en aquel entonces las mujeres que estábamos en el circuito invernal y por eso siento que se prestaba más a malos entendidos, a malos pensamientos, pero vuelvo al punto inicial, ¿no? O sea, cuando te ven que tú realmente vas a hacer tu trabajo y que estás haciendo las cosas con respeto, ellos también, o sea, incluso hasta te cuidan, porque también me tocó y tengo la fortuna de que hice muy bonitas amistades que todavía conservo, de jugadores que son incluso emblemáticos, por ejemplo, aquí en Los Mochis y en otras plazas. Y eso es bien bonito porque te queda, o sea, te queda. Y para mí es muy padre poderlo compartir de pronto con las nuevas generaciones porque sí es algo que sabemos que se da y que se va a seguir dando, por más que sigamos intentando, ¿no? El marcar perfectamente bien la línea esa del respeto. Yo creo que, ¿por qué? Pues porque también se da que quienes van a buscar otra cosa, y más ahorita con las redes sociales. Y es que la mejor defensoría siempre va a ser el trabajo, ¿no? Ajá, claro, ¿no? Sus habilidades y demás pues quedaban sobre la mesa, pero yo creo que dice ahorita son pocas mujeres que había en aquel entonces, yo creo que sigue habiendo pocas mujeres en el periodismo deportivo y además pues en la región yo creo que ha sido una mujer que ha abierto puertas a otras mujeres en esta área. En ese sentido, no solo una cuestión de género, Choma, sino una cuestión del periodismo deportivo. ¿Crees que a veces se subestime también frente a otras áreas informativas? Sí, ¿Cómo te ha tocado ver esto? Simplemente, Arlet, chécate los tiempos, ¿no? De un noticiero X, radio, televisión, o en las mismas redes sociales, ¿no? Que ahorita el tema digital pues está tan en boga. Pero sí, o sea, el deporte era como, hasta muchas veces visto quizá como relleno. Recuerdo que de pronto, por la misma situación de política, policíaca, en fin, la nota general, ¿no? Cómo se iban surgiendo temas demasiado importantes, mucha relevancia, incluso visitas, por ejemplo, al estudio de quizá un gobernador o de quizá la agenda, ¿no? Sí, entonces era así como que hoy no hay deportes. Y resulta que ¿Te ese tocó? día tú llevabas así como, claro, tú llevabas así como que una, sí, o sea, una exclusiva de no sé, ¿no? De Sí, que ya sean 10 para las 9 para entrar con mi sección. Y nada No que entran. No, y yo así como que me hubiera quedado dormida en la casa, o sea, Y hay que estar. Sí pasó, o sea, pasó muchas veces y entonces era una incertidumbre. Digo, no fue algo así una constante, ¿no? Pero sí realmente es como que, ok, deportes y espectáculos, que curiosamente nosotros estábamos pegaditos en el noticiero Línea Directa, éramos deportes y terminaba yo e inmediatamente mi compañero Enrique Arista entraba, ¿no? a espectáculos y nos dejaban un tiempito súper chiquito para nosotros y que nos lo teníamos que dividir o simple y sencillamente decir, pues no, ya no hay deportes. En ese sentido, yo te digo, te ubico mucho por tu paso, ¿no? Muy bien defendido por el deporte en ese noticiero tan afamado, ¿no? Y de tanta trayectoria, porque recuerdo que vamos a los deportes con Xiomara Vaca, ¿no? La Y adrenalina pura. Sí, deportes. Y entrabas, y yo realmente siempre admiré mucho la parte de ser concreta, de ir, pero que la gente se le grababa de que Xiomara Vaca daba los deportes, se nos grababa. ¿Cómo en tu familia asumían que tener una persona famosa, vamos a decirlo así, y pecando de humildes, porque una persona llega a los medios y pega y se vuelve famosa, ¿no? No por no ser artista. En tu familia, ¿cómo fueron resolviendo, por así decirlo, que tener una persona conocida en la prensa y con un muy buen lugar, Xiomara? Fíjate que yo... mi familia siempre ha sido así como que, o siempre fue, ¿no? Y siempre ha sido, porque también en este momento, como que mi ancla, ¿no? Afortunadamente yo siempre me puedo jactar, me puedo presumir tener unos padres que siempre estuvieron o han estado hasta el momento muy, muy al pendiente de mí, que me han apoyado en absolutamente todo, a pesar de que mi papá ni quería que estudiara comunicación, ni quería, o sea... La historia de muchos. La típica, de que, pero es que no hay trabajo, un compañero mío que estudió comunicación ahorita anda en tal cosa, anda haciendo... Y yo, no, es que yo quiero eso, yo quiero. Entonces fui muy aferrada en ese sentido y ya como que no le quedó otra, pero cuando fue viendo cómo me iba gustando, cómo me iba desenvolviendo y que ya ingreso a los medios, que
una charra, como coloquialmente decimos, Sí. que toda la vida mi papá cuenta y que a veces hasta digo, ay, no, si Otra vez. pudiera borrarle la memoria. Sería eso. Le Lo haría. borraba eso. Dice él, cuando yo entré a la televisora, pues obviamente entré como freelance, entonces pues me pagaban muy poquitito, ¿no? Ya, de por sí ya sabemos que los medios de comunicación no son Así así es. como que wow, ¿no? O sea, si usted lo pensó, no. Hay que estar en varias partes. Sí, en varios, ¿no? Todo el día, Sí. así, ¿no? Sin horarios. Y entonces, mi papá siempre cuenta esto de que me pagaban menos de 100 pesos al día, y que me decía él, deja eso, yo te los pago, pero salte. Y yo, papi, a mi edad me sigo diciendo papi, ¿no? Mi papá, yo, papi, pero pues es que es lo que yo quiero, o sea, de algún modo tengo que empezar. Aparte, mira, no nada más me pagan eso, me pagan lo de las horas extras que hacíamos, infinidad de horas extras en la televisora, y me pagan las horas extras, y mira, aparte, pues nos dan vales de comida, o sea, yo Da la tratando ganga. de compensar, ¿no? Pero justo cuando ya empiezo te puedo decir, yo creo que hasta que empiezo en la radio, porque la radio me habla, Sí. la radio me busca para que yo me vaya para aquel lado, porque buscaban ellos el tener una voz femenina en el béisbol de la Clemente primero, preparándolo para la Liga Mexicana del Pacífico. En aquel momento, RSN, el ingeniero Manuel Francisco Pérez Muñoz, buscaba preparar esa voz femenina para el profesionalismo, pero curiosamente, esos 2 años la radio no entró al béisbol profesional en las transmisiones. Le tocó en aquel entonces, creo, si mal no recuerdo, a Altavoz, a Chávez Radio, estuvo esos 2 primeros años en el béisbol, y me tocó entonces esperar un poquitito para ya luego ingresar. Pero volviendo al tema de lo de mi familia, mi hermano, que bueno, él se nos adelantó ahora con lo de la pandemia el pasado 2021, mi hermano siempre fue el que, así como que, aquí, o sea, tú Pronto. no eres nadie, o sea, Ajá. y era menor que yo, 6 años, ¿no? Entonces, Sí. él, olvídate, sí, de repente me preguntaba, y tengo muy claro, estábamos viendo un juego cuando no había aquí como local, y veíamos un juego en casa porque pues él jugó béisbol, entonces me decía, oye, ¿por qué el fulanito esto? Y yo, al modo. Pues es que mira, resulta que pasó. Te daba el Q1, El 3, 2, 1. Sí, yo me soltaba queriéndole dar la nota informativa completa, y me hacía él. Era todo. Y me hacían, así como diciéndome, ya, No o era sea, para tanto. no, ya, yo nomás quería este punto y ya. Entonces, siempre fue como que muy aparte, pero curiosamente, pues siempre mi familia apoyando en todo, en el tema de horarios también, que pues el deporte, básquet, base, tú sabes, siempre muy, muy tarde. Domingos. Sí, domingos y todo, ajá. Entonces, siempre apoyando en todo y hasta la fecha. O sea, si yo sigo necesitando de ellos en algún momento, siempre con toda la calma, pero mi papá orgullosísimo siempre, ya ves que me Se sabe que decías sí. que Sí. que te Se preguntó presentó. siempre, sí, Así es. siempre. Entonces yo pues eso, siempre también se los agradezco, y es también un orgullo para mí el poder regalarles a lo mejor en su momento ciertas satisfacciones que pues esta carrera tan bonita me ha permitido tener. Muchísimas seguramente. Sí. Chama, pues se nos acaba el tiempo. Yo Sí. todavía me quedé con muchas preguntas. Quizás íbamos a tener una segunda parte, yo Yo creo, creo que sí. ¿verdad? Porque sí va a hacer falta. Pero no me quiero ir sin despedirme antes con una frase de tu parte. Así que va a estar difícil a lo mejor la respuesta porque nos agarra la plática. Si pudieras resumir tu trayectoria en una sola crónica, ¿cuál sería el título? Ay, mira, El puro título. hasta te lo prometo que sentí algo así en el cuerpo, por todo el cuerpo. Ay, Dios, una sola frase. Híjoles, ¿qué te puedo decir? Pocas veces me quedo callada. Así. No, ¿qué te pudiera decir? Yo creo algo que resumiera mi trayectoria, mi experiencia. El título de ¿Cómo tu te titulas? crónica. Ay, es que Ajá. el título. El puro título. Quizá pudiera ser una vida, pues una vida cargada de grandes emociones,
para, no sé. La vamos a dejar pensando todavía, yo creo, después de aquí, pero con esa frase yo quiero cargar, o cerrar, mejor Cerrar, dicho, sí, me sí, quedé, sí, ¿no? cargada de Yo quiero emociones. cerrar, o sea, una vida cargada de emociones y yo creo que le agregaría desde el deporte, ¿no? Y la comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, José Luis, por una emisión más de Hablantes. Se nos acabó el tiempo, pero sí les prometemos otra visita de Choma porque hay más, o sea, y ahí nos quedamos con muchas Gracias. historias pendientes y recuerden que nos vemos en la próxima emisión aquí en Hablantes por Imagen Media Noticias. Hasta la próxima.